Bienvenidos a Biotalentos. Hoy lunes, como cada semana. El día de hoy hice este programa por un tema en específico, a una pregunta que nos llegó. Y la pregunta decía: ¿por qué genero envidia en mi vida? Y dije, esto es un temazo. Es un tema muy grande, que se puede tocar desde diferentes lados, pero creo que es importante manejarlo desde una conversación de responsabilidad personal, y en ese camino pues vamos a tocar dos vertientes. Pero antes que nada, recuerda por favor seguirnos, ya sea por Facebook en la página de Orbe, o también por nuestros canales, ya sea por TikTok en GusGM2, o bien por Instagram, que es TavoGM BT, y también síguenos por Facebook, por nuestro Facebook, que es Tavo González GM, es Tavo González BT. Y por favor síguenos, por favor danos tus comentarios, danos propuestas sobre los temas que quieres ver, también sobre tus dudas con respecto a los temas que tenemos aquí, y siempre vamos a entrar al tema. Y no dudes, por favor, en darle tap ahí en TikTok para poder avisarle a nuestra comunidad que ya estamos empezando, que ya empezamos con Biotalentos, y que tenemos un tema que a todos en algún momento nos ha identificado, a todos en algún momento lo hemos sentido, ya sea que lo hayamos nosotros experimentado o que creemos que lo están experimentando otras personas de nosotros. Ese tema es envidia. Y la pregunta de dónde deriva esto viene de: ¿por qué genero envidia en mi vida? Y la pregunta tiene como un fundamento un tanto responsable, porque está entendiendo que por qué está creando esa situación en su vida. La verdad es que muy poca gente llega quizás tan trabajada o con ese nivel de conciencia, y normalmente dicen, es que la gente me envidia. O, es que esa persona tiene eso, y normalmente no pensamos como, ¿por qué yo estoy generando eso? Entonces me llamó la atención mucho la pregunta, y creo que vale la pena. Es un tema muy extenso, se puede manejar desde muchas vertientes, pero vamos a tocarlo desde dos líneas. Vamos a tocarlo desde la línea más responsiva, que sería: ¿por qué estoy sintiendo envidia? Y para esto, pues bueno, vamos a iniciar, habiendo dicho lo anterior, con entender que la envidia es sentir que quieres algo y sientes una sensación, un sentimiento por algo que tiene alguien más que tú no tienes. Entonces, esa definición está bien. De hecho, es una definición psicológica, y también la podemos ver en la RAE. Es una definición muy similar. Es querer lo que otra persona tiene y sentir una emoción como de enojo o frustración al respecto, ¿no? Yo le agregaría un componente. Es querer lo de alguien más sin pagar los costos que le llevó a esa persona a obtener lo que tiene y lo que tú deseas. Realmente la envidia tiene que ver con que queremos obtener lo que alguien más tiene sin pagar los costos de lo que a esa persona le costó llegar a tener lo que tiene. Suena muy bien cuando agarramos y decimos, es que, pues sí,
es que tiene lo que tiene porque lo heredó, ¿no? O tiene el talento el que tiene porque, pues no sé, es muy barbero, ¿no? O llegó hasta donde tiene que llegar, pues porque X o Y factores o circunstancias. Y a veces lo atribuimos a cuestiones o situaciones ajenas. Y a veces simplemente es porque se ve bien o sientes que la otra persona vive mejor con lo que ves que tiene y deseas cargar también o deseas conseguir tú eso. Pero la envidia tiene que ver con que lo quieres obtener sin pasar por lo que pasó la persona. De tal manera que normalmente pensamos que eso podría ser pues situación de suerte o que tú también lo mereces. Y sí, la verdad es que honestamente vivimos en un momento en donde el merecimiento lo creemos que lo tenemos simplemente por quienes somos. Anteriormente nos definía quienes éramos por lo que hacíamos. La gente nos identificaba por lo que hacíamos. Teníamos cierta jerarquía en la sociedad por lo que nos definía por las acciones y los resultados que tenemos. Anteriormente, un arquitecto se identificaba como arquitecto porque realmente hacía planos, gestionaba casas, veía su obra reflejada en construcciones. Si tú identificabas al herrero, sabías que era herrero porque hacía artículos con herrería, lo veías forjando y creando cosas con metal. Al igual que el carpintero, sabías que era carpintero. Y lo sabías porque efectivamente era el carpintero a lo mejor de la zona. Ajá. Y si te das cuenta, lo que lo validaba eran sus resultados, ¿no? Lo que lo validaba era todo aquello que él creaba y le daba ese estatus de lo que decía que hacía por los resultados que daba. Y actualmente vivimos en un tiempo, yo creo que jamás vivido en la historia del ser humano, en el que nos identificamos por lo que pensamos y por lo que creemos de acuerdo a lo que nosotros mismos nos definimos. Y a veces sin necesidad o sin tener alguna evidencia previa de que realmente somos o hacemos lo que, o tener evidencia tangible de quienes somos por nuestros resultados, sea cuales fueren. Entonces, esto nos lleva a de repente decir, pues yo también merezco esto, yo también quiero esto, y a veces sin pagar los costos. Pero hay cosas que no se pueden simular. Y hay veces que la envidia solamente es la voz, y no es a veces, la envidia es la voz de nuestro ego queriendo tener esa razón de que lo mereces o de poderte sentir un poquito más por el simple hecho de quién eres. Y no quiere decir con esto de que quien eres no tenga ciertas características. Y vamos al grano con esto. Y aquí es donde entra la responsabilidad, la parte incómoda. Porque si tú estás sintiendo envidia, en realidad es una emoción muy natural. Todo el mundo de repente ha sentido envidia por alguna situación,
alguna característica. A lo mejor entre compañeros alguien ganó el ascenso y tú también estabas luchando por él y de repente sientes envidia porque sientes que tú también luchaste por él. O incluso a lo mejor tú te esforzaste en algo y al que reconocieron fue otra persona y entonces te sentiste con esa sensación de a mí me hubiera gustado que me reconocieran. Y en algún momento de nuestras vidas todos hemos sentido envidia. Y a veces lo que hacemos es como reprimirla y decir, ay no, pues es que, pues sí, pero estoy feliz también por ti. Y a veces lo reprimimos. Y a veces no logramos sentir la sensación y ponerle nombre. Y es bien importante ponerle nombre a nuestras emociones, saber qué es lo que estamos sintiendo. Porque cuando identificamos qué es lo que estamos sintiendo, sabemos cómo tratarlo. Cuando lo que estamos sintiendo ya lo identificamos y le pusimos nombre, sabemos y tenemos ya un paso adelante para poderlo trabajar. Entonces, la envidia como tal es una emoción, más bien es un sentimiento que llega inevitablemente porque, por lo menos desde la energía más masculina, pues se trata de competir. Entonces, si de repente alguien te gana, pues sí vas a sentir como de, pues yo quería eso. Y es aquí donde voy a atender a tu parte responsable, a tu responsabilidad personal. Porque no se trata de lo que la otra persona tiene. Se trata de lo que significaba para ti eso. Se trata de entender que esa situación o eso que deseas tiene que ver con una conversación tuya. Y si eso no lo obtuviste o alguien más lo obtuvo y tú no lo tienes, si alguien más lo generó en su vida y tú no lo estás generando, es momento de poder pensar y poder ver hacia ti, porque habla más de ti que lo que está allá afuera, de lo que merece la otra persona. Y aquí es un buen momento para poder pensar y darte cuenta, ¿qué estoy haciendo yo para generar esto? ¿Por qué tengo el resultado que tengo? ¿Y quién necesito ser? ¿Quién necesito convertirme? ¿Qué tipo de características se requieren para poder llegar a ese lugar? Para obtener el resultado, para obtener aquello que anhelas. Y si realmente lo quieres, porque también puede ser que el ego esté hablando y decir lo quiero porque simplemente lo quiero. Y también ser sincero y decir, ¿sí estoy dispuesto a pagar los costos? ¿Sí estoy dispuesto a trabajar lo necesario para obtener ese resultado? ¿O simplemente es mi ego hablando, diciendo, pues lo quiero porque simplemente es un capricho? Porque a lo mejor se vería bien. Porque quizás mi parte egocéntrica se sentiría bien, sería un adornito más. Y si no, si realmente lo deseas, es un buen momento para poder volver hacia ti y decir, ok, yo requiero de esto, yo requiero ser este tipo de persona para poder llegar hasta donde tengo que llegar para obtener ese resultado. Entonces, si tú estás sintiendo envidia, no es más que una sensación y una emoción donde tienes que ponerle atención, ponerle nombre y darte cuenta qué es lo que necesitas para poder llegar ahí y si realmente lo quieres o si solamente es tu ego hablando, queriendo algo por puro capricho. Ahora bien, entendiendo esta situación, vamos al otro lado. Porque también viene la otra parte donde las personas dicen, es que yo siempre donde quiera que voy, genero envidias. Donde quiera que me paro, siempre hay alguien que envidia quién soy, lo que hago, o a dónde llegué, o qué es lo que hago, les genera envidia. Aún en el sentido más inofensivo de si te siento envidia de la buena,
Envidia de la buena no existe. Estás sintiendo una sensación incómoda. Porque al final del día, la envidia tiene que ver con un reflejo de lo que tú necesitas o de alguna carencia. Pero cuando tú sientes que las otras personas te envidian, también es una lectura de tus resultados. Porque tiene que ver con cómo estás gestionando tus logros y cómo estás llevando tus relaciones con esos logros. En algún momento hablamos sobre los resultados y el éxito traumático, en donde hacemos las cosas por trauma, porque a lo mejor queremos comprobar, queremos que nos reconozcan y de que somos capaces para lograr ciertas cosas. Y a lo mejor esto te ha llevado a obtener muchos resultados en tu vida. Pero ¿qué pasa cuando en ocasiones llegas a esos resultados y los presumes y haces como que las otras personas, bueno, tú no haces nada, te pones en un lugar de jerarquía y te ves como alguien superior a los demás? Y a lo mejor lo haces de buena fe, a lo mejor dices tú, es que mira, yo sí llegué a este punto. Pero entonces, la reflexión aquí es, ¿cómo estás usando tus logros para que las otras personas se sientan como se están sintiendo en tu espacio? ¿Por qué las personas que están a tu espacio están sintiendo que tienen que competir contigo o que desearían lo que tú quieres desde un lugar de envidia? Y aquí viene a lo mejor una reflexión que es un poquito más incómoda. Esta reflexión incómoda es que avanzamos, vamos creciendo. Y quizás también te está diciendo tu realidad que las personas que están a tu alrededor están sintiendo algo que a lo mejor que ellos no pueden lograr. O que tu conversación, la manera en cómo tú te expresas, la manera de lo que tú hablas, de lo que tú te fijas, de la manera en cómo lo expresas, haces sentir incómoda a las personas que tienes a tu alrededor. Y entonces ya no estás alineado. Y aquí hay de dos situaciones. O quizás ya no estás en un lugar en donde ya no encajas y necesitas revalidar las personas con las cuales convives. O quizás tus conversaciones, la manera en cómo te expresas, la manera como dices las cosas, te están llevando a que sientas que las otras personas no te tienen, no valoran ni aplauden de manera natural y de manera de corazón, de manera sincera, tus resultados. Y hay momentos en los que nos damos cuenta que a lo mejor las personas con las que estamos o las con las que nos reunimos quizás ya no son el núcleo en el que debemos de estar. O estamos en un lugar en el que quizás ya no nos comprenden o ya no estamos en la misma sintonía. Y es un momento de reflexión, es un momento de tomar decisiones. En cualquiera de los dos casos te invito a que hagas un ejercicio de reflexión. Porque la envidia, si la generas hacia ti, tiene que ver con cómo estás gestionando tus relaciones o el tipo de personas con las cuales convives y que no están en la misma sintonía. O bien, si tú sientes esa envidia, tiene que ver contigo, tiene que ver con esas necesidades, esas carencias, eso que intentas llenar. Y a veces no significa que queramos lo que las otras personas tienen, es que no queremos que tengan lo que a nosotros nos falta.
porque resulta incómodo ver a otras personas que obtienen lo que nosotros anhelamos. Y es aquí donde te repito, recuerda o haz el ejercicio de quién requieres ser para poder obtener lo que deseas. En cualquiera de los dos casos, es un ejercicio introspectivo y tiene que ver contigo. Y sí, en cualquiera de los dos casos, es un espejo de quién eres y cómo estás manejando tus cosas. Porque al final del día, tu vida son tus resultados. Lo que estás viviendo hoy sí son resultados de decisiones que tú tomaste, de acciones que hiciste y que ahora se transforman en eso, en tus resultados. Te lo dejo como reflexión. Yo espero tus comentarios, TikTok, también anota, en Orbe, por favor, díganme sus dudas, díganme sus comentarios, sus opiniones, le entro a todo, lo platicamos para poder revisar, para poder ajustarlo y para poder atender todos sus comentarios. Recuerda, te repito, síguenos en TikTok. Le pido aquí a producción que ponga por favor ahí las líneas de dónde nos pueden seguir, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en TikTok. Compartan esta información, síganme para más contenido, platíquenme sobre qué más quieren hablar y pues nos vemos el próximo lunes. Recuerda, es a las 8 de la noche, el lunes, Biotalentos con Tavo González. Nos vemos el próximo lunes. TikTok, aguántame tantito, no te me vayas. Hasta luego.